Buenos días a todos. Mi grupo está conformado por Lucas Finet, Solenda Silva y yo, Remy Cohen. Vamos a presentarles el sector financiero en Colombia. Primero, en 2019, el PIB de Colombia creció un 3.3% respecto al año 2018. Podemos ver en la gráfica que el crecimiento del PIB en el cuarto semestre de 2019 llegó a 3.4% respecto al mismo periodo del año 2018. El Producto Interno Bruto está compuesto de diferentes sectores. Dentro de estos sectores está el sector financiero, que este también está compuesto de subsectores que presentaremos más tarde. Bueno, para empezar, el sector financiero en Colombia concentra aproximadamente 20% del PIB nacional. Para el crecimiento del sector financiero en Colombia podemos ver en estos cuadros que para el año 2019 el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 5.7% en su serie original comparado con el mismo periodo de 2018. En el cuarto semestre de 2019 crece un 4.6% en su serie original también, y en su serie corregida de efecto estacional y calendario decrece un 1.6% comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Nada más un rápido enfoque sobre el sector inmobiliario porque de una cierta forma sí hace parte del sector financiero. Podemos ver que para el año 2019 el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 3% en su serie original comparado con el mismo periodo de 2018. En el cuarto semestre de 2019 crece 2.8% en su serie original y en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece un 0.6% comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Lo que acabo de decir es el crecimiento de los sectores financiero e inmobiliario en términos de volumen. Ahora, en términos de valor, el crecimiento del sector financiero en 2019 es de 9.3% en su serie original comparado con el mismo periodo de 2018. En el cuarto semestre de 2019, el crecimiento a precios corrientes crece un 6.9% en su serie original y en su serie corregida de efecto estacional y calendario bajó un 0.7% comparado con el trimestre inmediatamente anterior. Dentro del crecimiento del sector financiero está el crecimiento de cuatro productos que lo componen. Estos productos son: 1. Los servicios de intermediación financiera, que crece un 4.6% en 2019. Las comisiones, que crece un 2%. Los auxiliares, que crece un 12%. Y los seguros, que baja 1.3%. Bueno, ahora vamos a presentar la situación financiera del país. Primero voy a exponer la tasa de interés. La tasa de interés se enfocó en un porcentaje al que se invierte en un capital en un determinado periodo de tiempo. En el sector financiero es un indicador que señala la rentabilidad de un euro o inversión o bien, o sea, el costo de un crédito. Podemos ver aquí que la tasa de interés se redució de 21% hasta 18.9%, o sea, una reducción de 2.1%. Pero esta disminución genera un crecimiento del nivel de endeudamiento nacional. Pues podemos ver el crecimiento anual de la cartera neta. Pero, ¿qué significa la cartera neta? Eso corresponde a la cartera deducidas las provisiones constituidas para efectos de cubrir eventuales pérdidas. Sobre el gráfico observamos que durante el año 2017 hay una disminución de 2% hasta 1% de la cartera. En 2018 hay mucha variación, pero al fin del año observamos un crecimiento final de 2%. Además, para 2019 tenemos un crecimiento constante pasando de 2.1 hasta 5.7%. Entonces, la evolución de la cartera neta conoce muchas variaciones sobre los 3 últimos años.
Sobre la región del Atlántico, el crecimiento es superior de 1,7% al tercer trimestre de 2019. Sin embargo, el crecimiento de los depósitos de oro, que representan la mayoría parte de las captaciones nacionales, permiten de reducir los efectos del endeudamiento nacional. Del primer trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2018, hay una reducción de 3,4% hasta 0,5%. Sin embargo, durante el año 2019 observamos un crecimiento hasta 7%. Y al nivel del Atlántico observamos resultados superiores al nivel nacional durante los años 2018 y 2019. Para analizar algunos puntos importantes, veamos el primer punto en la parte establecimientos, las entidades bancarias. Esto se trata de instituciones financieras cuya actividad principal es la recaudación de recursos en cuentas corrientes, otros depósitos a la vista o a plazo, con el objetivo principal de realizar transacciones con activos crediticios. Las operaciones autorizadas para una institución bancaria son, entre otras, las siguientes, por ejemplo, recibir depósitos en cuentas corrientes a plazo y de ahorro, conceder el crédito, emitiendo tarjeta de crédito y realizar préstamos dentro y fuera del país con las limitaciones establecidas por la ley. La ley establece que este tipo de establecimiento no podrá realizar, entre otras, ninguna de las siguientes operaciones: tomar o poseer en cualquier momento más del 10% del total de las acciones de otra institución bancaria como garantía adicional de créditos o un monto de dichas acciones que exceda el 10% del capital. Todo esto para adquirir o poseer sus propias acciones, limitar en modo alguno la cuantía de los saldos procedentes de los depósitos en cuentas corrientes, después emitiendo bonos que pueden o deben circular como moneda y por fin conceder financiación a cualquier persona para que pueda adquirir obligatoriamente acciones o bonos descapotables en acciones. Poseer o comprar bienes, mercancías, ganado, acciones de otras empresas o bonos de ingresos o otros valores similares, a menos que dichos bienes hayan sido recibidos por él como garantía de préstamos. Después tenemos cooperativas financieras. Esto se trata de entidades especializadas organizadas en forma de cooperativas, cuya función principal es la de captar depósitos a la vista o a plazo de sus miembros y o de terceros para invertirlos mediante préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito. A continuación se indican algunas de las operaciones que pueden realizar las cooperativas financieras. En primero, atraer ahorros mediante depósitos a la vista o a plazo mediante la emisión de certificados de ahorro a plazo y certificados de depósito a plazo. Después, atraer fondos mediante ahorros contractuales, el comercio de valores emitidos por terceros, concesión de préstamos y, en general, conclusión de operaciones activas de crédito. Realizar operaciones de compra-venta, de cartera o de todo tipo de valores, emisión de bonos y, por fin, realizar compras y ventas de divisas y otras operaciones de cambio de divisas. Entre tanto, las sociedades de servicios financieros están encaminadas a la asesoría en el manejo y administración de recursos. Entre este tipo de instituciones se encuentra en varios puntos. En primero, las sociedades fiduciarias, cuya función principal es la celebración de contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios, además de la administración de carteras colectivas. Después tenemos almacenes de depósito. Estas instituciones tienen como función de almacenamiento, conservación, manejo y distribución de los bienes o mercancías que se encomiendan en custodia,
Hoy en Colombia existen 4 almacenes general de depósito. Tenemos Almagran filial del Banco de Bogotá, Al Popular, Almagrario y Almacafé. Después tenemos sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Como su nombre lo indica, están encargadas de la administración de gestión de fondos, planes de pensión, cesantías del régimen de ahorro individual solidario, como lo son los fondos de pensiones y cesantías, protección, porvenir, Old Mutual, etc. Después tenemos sociedades comisionistas de bolsa, cuya función es la administración, compra y venta de valores de terceros. Después tenemos sociedades administradoras de inversión que tienen como objeto la adquisición y venta de activos de inversión. Y el último punto, las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales. Su función principal es la realización de pagos, recaudos, rijos y transferencias nacionales en moneda nacional. Y para terminar, tenemos la última parte que se trata de las otras instituciones financieras y tenemos en primero las instituciones oficiales especiales que representen el Banco de la República, Fondo de Garantía de Instituciones Financieras, Banco de Comercio Exterior, Fondo Financiero, etcétera, etcétera. Y tenemos también el COMPES, es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este significa las pautas y programas a partir de los cuales el Ejecutivo desarrolla sus políticas y obras de desarrollo económico y social. Es un organismo de asesoría, estudio y evaluación que analiza y determina las acciones por seguir y que identifican las políticas socioeconómicas. El gobierno establece en el COMPES las metas en materia de crecimiento económico y de acuerdo con esta proyección define las estrategias por seguir, estableciendo pautas a las cuales deben ajustarse los diversos ministerios y organismos que dependen directa e indirectamente del jefe de Estado. Después tenemos las sociedades aseguradoras compuestas por los siguientes tipos de entidades. En primero tenemos las entidades aseguradoras, es decir, que las entidades aseguradoras, las compañías y cooperativas de seguros y las sociedades de reaseguros. En dos intermediarios de seguros, es decir, las sociedades corredoras de seguros, así como los agentes y agencias colocadores de pólizas de seguros. En tres intermediarios de reaseguros, es decir, de reaseguros, las sociedades corredoras de reaseguros. Y por fin tenemos las sociedades de capitalización, que son instituciones financieras cuyo objeto consiste en estimular el ahorro mediante la constitución en cualquier forma de capitales determinados a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos. Ahora vamos a presentar los impactos del coronavirus sobre el sector financiero. Esta parte se refiere a los efectos que tienen los fenómenos externos, como el coronavirus, sobre los activos financieros, las primas de riesgo, la moneda, etc. El grado de impacto de este sector depende de los siguientes factores que podemos ver en la tabla. Vemos que existe una muy gran dependencia a los precios de materias primas, al financiamiento externo y también a la participación extranjera en deuda pública. O sea que las medidas mundiales para controlar el coronavirus impactan directamente estos factores. Sabemos que en un escenario de afectación significativa, el impacto negativo del coronavirus en el crecimiento mundial durante el año 2020 sería de 0.6%. Para China, el efecto sería de 1%, y para Colombia, la afectación máxima ascendería a 0.35%. Dada la inseguridad acerca de la evolución de la enfermedad en el corto plazo,
Las estimaciones antes planteadas representan riesgo a la baja, pero no modifican el escenario base de crecimiento de 2020 para Colombia, que actualmente está en 3.3%. Los mayores efectos de tipo macroeconómico para Colombia pueden venir desde el canal financiero, tasa de cambio y precio de las materias primas, en especial petróleo, puesto que desde el canal real los vínculos del país, particularmente con China, son en su mayoría limitados. Entonces, este sector tendrá un aumento en la cartera vencida de los créditos, provocada por la falta de capacidad de pagos de los deudores, que a su vez es provocada por la inflación. Frente a esta situación de coronavirus, es necesario tomar medidas dirigidas a enfrentar la reducción del ingreso de los hogares. Es importante lograr que los hogares se afecten lo menos posible, y sobre todo los más vulnerables, por medio de políticas dirigidas a limitar el despido de empleados, la creación y o el fortalecimiento del seguro de paro, de desempleo o de salud, la suspensión transitoria del pago de servicios públicos, el diferimiento de obligaciones fiscales y o la reducción de cargos a las empresas, entre otras. En primer lugar, hay que poner a disposición del sistema financiero suficiente liquidez para que responda a las exigencias de corto plazo derivadas de una posible reducción de sus flujos de ingresos o por posibles retiros y flexibilizar los modelos de liquidez exigidos por los entes de control. Además, los bancos centrales pueden reducir sus tasas de intervención, revisar la estructura de encaje sobre los depósitos cuando sea el caso, comprar papeles comerciales y ofrecer de manera proactiva líneas de liquidez. En segundo lugar, para mantener continuidad en los flujos financieros a los hogares, hay que facilitar la situación de los deudores ante este evento de fuerza mayor, permitiendo la refinanciación de sus deudas, incluidos periodos de gracias, sin que se deteriore su calificación. Esto debe venir acompañado de la respectiva autorización a las entidades financieras. De igual forma, se pueden suspender la constitución de provisiones contracíclicas y que pasen a la fase de desacumulación, a la vez que se autorice que las provisiones generales de cartera se utilicen para cubrir las provisiones individuales y o se suspenda la constitución de provisiones generales. De manera complementaria, para que las entidades financieras puedan gestionar adecuadamente el riesgo en su operación, se debe promover la creación de un comité de atención de emergencias y exigir la construcción de un plan de continuidad del negocio para mantener la atención al público, que establezcan planes de acción de corto y mediano plazo, previendo contingencias dependiendo del nivel de riesgo, que fortalezcan la infraestructura tecnológica, mejoren la ciberseguridad, incrementen la capacidad de monitoreo y aseguren el funcionamiento de los canales digitales de atención. También se debe exigir a las entidades que adopten medidas para garantizar la disponibilidad de funcionarios, colaboradores o terceros que desempeñen funciones críticas en cada una, incluido el trabajo en casa o trabajo remoto, y, de manera muy importante, informar a los consumidores sobre las medidas derivadas de los planes de acción. Bajo la condición excepcional de la situación, es importante asegurar la fortaleza financiera del sistema reduciendo transitoriamente los requisitos de capital y la ponderación de cartera por nivel de riesgo, en particular la de las pymes, limitando la repartición de utilidades y obligando a constituir reservas patrimoniales adicionales. Finalmente, otra medida que en muchos casos puede resultar de gran utilidad es facilitar y fortalecer el apoyo de los fondos de garantías de depósitos de cada país, principalmente para las entidades medianas y pequeñas, tanto bancarias como del sector cooperativo y solidario, que pueden requerir ayudas para solventar
problemas de solvencia y excepcionalmente estar dispuestos a capitalizar algunas empresas estratégicas del sector.